Al hablar de memoria o capacidad para almacenar información, la estructura cerebral que salta como protagonista es el hipocampo. Pero para que éste seleccione qué sí y qué no va a almacenar, tiene que influir la amígdala cerebral. Las emociones que produce la amígdala cerebral son muy importantes en el proceso de aprendizaje. A mayor impacto emocional, mayor relevancia. Si el impacto emocional es alto, el hipocampo lo asumirá como un suceso, un proceso o una información que se debe almacenar. Francisco Mora, reconocido por sus muchos libros de neurociencia, dice: solo se aprende aquello que se ama. Y tiene mucho sentido, porque eso que llamamos amor genera sensaciones emocionales de alto impacto. Empatía, gratitud, pasión, pertenencia, bienestar, alegría, dicha, saciedad, grandeza. Todo esto son sensaciones que elevan la producción de la dopamina, la endorfina, serotonina y la adrenalina. Y todo esto junto en nuestro cerebro es lo que genera esa mágica sensación que llamamos felicidad. Parafraseando a Francisco Mora, podemos decir que para aprender algo primero debemos amarlo. Pero para llegar a amar primero debemos conocer, compartir, disfrutar y encontrar esos vínculos especiales que generan conexión. En el aula de clase, que es como el principal espacio creado para la enseñanza, muchas veces el estudiante no puede encontrar esos vínculos afectivos de encantamiento, de gusto, de placer con la materia o con el contenido que está estudiando. Entonces el cerebro establece una línea de conexión con el maestro que está enseñando la materia y la magia va a ocurrir de una manera diferente. Si el estudiante siente empatía, gratitud o afecto por el profesor, su cerebro asociará cualquier cosa que éste le enseñe con placer. Y es de esta manera como un día podrá llegar a amar la información, a amar un contenido, a amar una materia en particular. Es así como se da inicio a lo que llamamos aprendizaje por placer. El amor no es una emoción. El amor es una sensación o una respuesta emotiva que experimentamos y manifestamos cuando estamos ante la presencia de ciertos elementos químicos. Entonces, en un contexto científico, podríamos cambiar las palabras de Francisco Mora y decir: solo se aprende aquello que nos produce oxitocina. La oxitocina es una hormona que se produce de una manera muy sencilla, muy fácil. Hay cosas simples que nos llevan a producirla, como jugar con la mascota, recibir una caricia, escuchar palabras positivas. ¿Podemos hacer que algo que nunca antes me ha interesado me produzca oxitocina? Por supuesto que sí. Y aquí es donde entra en juego el buen educador. Porque el buen educador da más atención a la experiencia emocional que vive el estudiante que a la información que transmite. Por ello, el aula escolar debe asumirse como un espacio donde aprender a amar el conocimiento y después que ya lo amamos, el aula se debe convertir en ese escenario donde me encuentro con lo que amo. Y ante este contexto surge una nueva pregunta. ¿Nuestros estudiantes son guiados en procesos donde la oxitocina que les hacemos producir les lleva a amar lo que les enseñamos? Tengamos siempre presente, el docente, discipulador, predicador, padre, madre, debe generar empatía, agrado, simpatía y disfrute en el estudiante. Recordemos siempre que lo primero que el estudiante va a ver es al profesor, luego va a escuchar lo que él transmite. El primer impacto, el primer mensaje que recibe su cerebro es la imagen que transmite, que proyecta quien pretende, quien quiere educarlo, enseñarlo. Asumámoslo de la siguiente manera: la imagen que yo transmito, lo que yo hago sentir con mis gestos, mis movimientos, con mis palabras, eso es el rostro de las matemáticas, es el rostro de la geografía, de la historia, el cálculo, etc. Aunque para muchos esto no sea importante, es responsabilidad del docente producir oxitocina en el aula escolar. Luego que la produzco, cuando estoy inundado de esta neurohormona, todo lo que ocurra a su alrededor me va a parecer agradable, disfrutable. Lo voy a querer, lo voy a anhelar, lo voy a amar. En ese punto el estudiante no sabrá si siente gusto porque produce oxitocina o está produciendo oxitocina porque se siente a gusto. Ya después que se ha caído en los brazos de esta neurohormona es difícil distinguirlo, pero el punto de partida sí lo podemos identificar. Sencillamente el profesor, el docente, me ha hecho producir oxitocina. Recordemos siempre que ante la presencia de oxitocina disminuye o desaparece la presencia del cortisol. Así que cuando estamos en un momento de disfrute, cuando nos sentimos enamorados, cuando estamos al lado de quien amamos, de lo que amamos, es bastante difícil sentirnos estresados, abrumados, afligidos. ¿Y por qué es tan importante producir oxitocina? Bueno, porque bajamos los niveles de cortisol y al bajar los niveles de cortisol, aparte de que producimos placer, elevamos las condiciones necesarias en el cerebro para que se produzca el aprendizaje.
El cortisol disminuye el aprendizaje, la oxitocina lo eleva. Sencillamente podríamos decir que cuando un profesor crea escenarios de aprendizaje que eleven la oxitocina, neurotransmisores como la tensina, que están encargadas de resaltar los aspectos positivos de la vida, hacen un excelente trabajo en la amígdala y el hipocampo, y por eso es mucho más fácil fijar un conocimiento, fijar una información. La neurotensina permite que el estudiante asuma una experiencia como grata, positiva, y eso eleva las posibilidades de que éste aprenda y aprenda con placer. Y algo muy importante, no solo estarán aprendiendo, sino que están aprendiendo desde un enfoque de amor. Por lo tanto, lo que aprenden podrá perdurar por siempre.